soy la licenciada María del Rosario López. Me recibí también en La Plata, como todo lo que contaron en el documental. Y estoy muy feliz de haber visto tan bien reflejada la lucha de nuestra profesión, de haber pasado por tantas instancias y haber sobrevivido, y acá estamos, y más vivos que nunca, y pidiendo a los jóvenes de la profesión que también imiten esto y podamos seguir avanzando. Más que contenta de que esto esté pasando y en mi ciudad, en Quilmes, aquí que estemos mostrándolo. Liliana Camarón, soy matriculada del colegio. Agradezco mucho a José y a Julián que tomaron esta iniciativa, y a todos los colegas que prestaron su testimonio. Fue emotivo, muy emotivo, y me parece importante para los colegas que se inician poder transmitirles que la lucha por los derechos de profesionales, por el cuidado del paciente, por los derechos del paciente, son fundamentales en momentos en donde prima el individualismo, como dijo Claudio Maquifesta en una parte. Liliana Buscaglia, soy miembro del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. Un relato conmovedor, y en esa historia nos hilvanamos todos. Me parece que lo más importante, las palabras de cierre, del nadie se salva solo, esto es colectivo y es muy colectivo. Agradecidísimo. Mi nombre es Gustavo Gil, soy secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Quilmes, Varela, Berazategui. Es el sindicato que agrupa a los trabajadores y trabajadoras judiciales. ¿Cómo retrocedimos después de tanto avanzar en conquista de derechos y demás, viendo la lucha de los compañeros y compañeras psicólogos durante la dictadura, que estamos retrocediendo y no lo puedo explicar? Es muy duro, es duro ver eso, la lucha que tuvieron para lograr todo lo que lograron, pero como bien dice al final, creo que el camino sigue, hay que seguir luchando, y creo que estos espacios, como la proyección de este documental hoy, son los espacios de resistencia y de militancia que tenemos que continuar fortaleciendo. Ana María Iriarte, me pareció una excelente idea de los organizadores de este documental, porque bueno, faltaba un poco acá conocer la historia de cómo se fue generando y cómo llegamos al colegio, y bueno, en las distintas épocas, cómo fue nuestra profesión. Gloria Seijo, soy la directora de la Escuela de Especialización y Posgrado del Colegio de Psicólogos Distrito 12, y además soy la coordinadora de la Jornada de la Red. El documental salió excelente. Felicitaciones a la Secretaría de Medios, emociona, da ganas de verlo. Yo los invito a presenciar y a ver este documental. José Mangani, bueno, uno de los realizadores de este trabajo, y estoy muy emocionado, contento de que todo esto haya pasado. Fue una velada maravillosa y les agradezco a todos por venir. Quienes no hayan visto el material, bueno, estén atentos y no se lo pierdan. Sergio Torreta, el director junto con Julián y con José. Me parece que lo más interesante es que a la gente que vino le gustó, que lo encontró potente en el mensaje. Y bueno, la idea fue siempre tratar de mostrar la lucha que hubo de todas estas personas que estuvieron estudiando desde los años 60. El mensaje final y fundamental para estos tiempos que vivimos es que nadie se salva solo. Siempre se necesita del otro para poder construir algo. Licenciado Julián Venos. Bueno, nosotros estamos muy emocionados porque costó mucho llegar a este producto, que bueno, es un producto humilde con sus limitaciones, pero me parece que es un producto que emocionalmente tiene mucho potencial, y bueno, así que lo hicimos con mucha pasión y con mucha motivación y con mucho amor. Así que bueno, creo que tuvo un resultado positivo, así que bueno, vamos a ver cómo sigue. El resumen, y pudiéndolo ver hoy a la distancia, es que nadie se salva solo. Me parece que el resumen de todo esto es que nadie se salva solo. Bueno, ahí veíamos todo lo que ocurrió el miércoles, los testimonios, las emociones. Quería destacar, bueno, los nombres de las personas que escuchamos recién. La licenciada María del Rosario López, una colega del distrito que se presentó espontáneamente a través del llamado de las redes. Bueno, bienvenida María, no la conocemos, María del Rosario. Sí, bienvenida. ¿Sí? Bueno, después la licenciada Liliana Camarón, bueno, una amiga de la casa, ¿no? Estuvo varias veces, vino al programa.
Después estuvo Viviana Buscaglia, representante de Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, de la gente ahí que maneja el pozo, bueno, que también fue entrevistada, que apareció en el documental. También Gustavo Gil, el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, la departamental Quilmes, Varela y Berazategui, una personalidad muy destacada que estuvo presente ahí. También la licenciada Ana María Iriarte, que bueno, que estuvo en el documental, que aparece varias veces, que fue la que aportó un montón de material documental, ¿no? Los primeros boletines de cuando era asociación, ¿no? Sí, una de nuestras pioneras, ¿no? De nuestras entrevistadas en el material. Claro, bueno, después aparecemos nosotros al final, pero bueno, la verdad que muy impactados por la repercusión que tuvo. Estuvo presente el director de Salud Mental de Quilmes, ¿no? Sí, Clerici. Gonzalo Clerici. Sí. También junto a su directora también, ¿no? Bueno, no me acuerdo ahora el cargo de la chica que lo acompañaba, bueno, las autoridades de salud. Estuvieron las autoridades de salud de Quilmes y de Florencio Varela también. Y de Florencio Varela también, o sea que también, bueno, tuvimos la representación municipal que nosotros queríamos, que queríamos que también las autoridades estén presentes. Así que bueno, nada, no sé qué opinión merece esto para vos, José. Bueno, nada, simplemente comentarles a la audiencia y a quienes no lo hayan visto que estén atentos, que vamos a armar un circuito de proyecciones. Claro. Que las fechas van a ser confirmadas, que en un principio tenemos una para julio en el Círculo Médico de Quilmes, que bueno, tenemos que confirmar, y el 21 de agosto en la Universidad de Quilmes. Así que bueno, nada, tenemos dos ahí casi confirmadas. Y bueno, y se va a ir armando un circuito para que, bueno, lo pueda ver todo el mundo, ¿no? Claro. Por este año no va a estar en redes, no va a estar en ninguna plataforma. Ya sabemos que cuesta moverse y la gente cada vez se mueve menos para ir al cine y todos queremos ver las cosas en nuestras casas. Pero bueno, para eso va a haber que esperar. Queremos aprovechar este trabajo para encontrarnos, para vernos, para conversar, debatir. Bien. Increíblemente este documental cae en un momento donde, bueno, las cosas se están pasando de una manera y de alguna manera se resignifica aquello que empezamos a hacer hace 2 años y pico atrás, ¿no? Cuando empezamos con el proyecto. Así que bueno, yo creo que es una buena oportunidad para verlo y para hacernos pensar a raíz de lo que nos genera conocer nuestra historia, tenerla presente y tenerla en la memoria. Así que bueno, para todos aquellos que les interesa, bueno, estén atentos a las redes porque van a venir más presentaciones. Bueno, José, ¿qué te parece si hacemos un pequeño corte después de este shock emocional? Y después a la vuelta del corte, sí, vamos a hablar con el licenciado Fernando Borga, que nos trajo su libro, que lo va a presentar y vamos a hablar de temas muy interesantes. Así que los esperamos en el deseo. Contanos de qué se trata este libro, porque la verdad es que invita bastante, ¿no? A ver, contanos. Bueno, haciendo alusión un poco a lo que se mencionaba al comienzo respecto de los nombres y siguiendo un poco las ideas de Heidegger, tiene como un título técnico y un título esencial, ¿sí? Para mí como un nombre de fantasía y un nombre técnico, con esto que se divide entre Nunca nadie murió por mis pecados en el infierno y técnicamente la práctica analítica entre las coordenadas del acting out, que como contaba un poco off the record, se fue finalizando en el periodo de la pandemia cuarentena. Bueno, tenía una serie de trabajos, los iba presentando en diferentes lugares y estaba investigando respecto de estas coordenadas en relación a los trabajos que iba sosteniendo como profesional. Fueron partiendo específicamente en comunidades terapéuticas, que trabajé durante 10 años, comunidades terapéuticas con pacientes de internación, y también trabajé en la provincia de Buenos Aires, en los que son los centros provinciales de adicciones en este caso, y iba cotejando de alguna manera lo que doy en llamar en el libro las presentaciones actuales. Entonces, al tener una formación psicoanalítica, la pregunta era cómo, de alguna manera, estos sujetos, ¿sí?, para darle un significante de alguna forma psicoanalítico, pero estos seres errantes podían entrar en el dispositivo
porque muchas veces lo que podía ir observando, ¿sí? Con esto que resaltaba José, que lo que más me gusta es el tema de la investigación, veía como de alguna forma la contratransferencia era un vector constante en las instituciones y de alguna forma no se los alojaba, sino que se los expulsaba. De hecho, que la Ley Nacional de Salud Mental, que, bueno, como todo profesional estoy muy emparentado con la misma, tiene como esta tesitura de ley de salud mental y adicciones. Y siempre me preguntaba por este I, que más que una cuestión de inclusión, lo veía como de exclusión, porque respecto de otros síntomas, si esto adviniera el estatuto de síntomas, no hay alguna cópula como para decir y trastornos alimentarios, ¿no? Nadie se pregunta eso, claro. Nadie lo cuestiona, ni nadie lo subraya. Está dentro. Podría ser un I infinito. Exactamente, pero ¿por qué adicciones, no? Y bueno, después de glosarlo con el tema de las toxicomanías, o como actualmente, que ya hace unos años se lo empezó a llamar consumos problemáticos. Entonces veía que la cuestión simbólica, este era un registro muy interesante respecto de los lugares, los profesionales, y como para compartir. Pero a la hora de tener que sostener la presencia, ¿sí? En el campo de la clínica, no era tan biunívoco, ¿no? Es cierto que no va a haber una relación directa, pero había una distancia significativa. Bueno, de ahí me pongo a investigar y empiezo a darme cuenta de alguna forma, ¿no? Si uno puede decir darse cuenta, pero poder leer lo que sucedía. Bueno, claramente no es la clínica, ¿sí? No quiere decir de que no esté el pasaje, si alguien se pone a trabajar, de la inhibición, el síntoma y la angustia, ¿no? Porque acá hay como un desprendimiento del registro de lo simbólico y lo que voy trabajando en el libro como una desubjetivación temporal, ¿sí? Además de que a muchas de estas personas, para decirlo coloquialmente, es canónico y es más que conocido, ¿sí? Del Estado público, de que muchas veces no tienen un pedido, ¿sí? Porque adicción, si uno se pone a pensar etimológicamente, el prefijo negativo de adicción a es de aquel que no habla. A ver, Fer, quizás nos está escuchando mucha gente que quizás no es del rubro, no es de nuestro palo, pero les interesa mucho la psicología y quizás el relato está buenísimo, pero es demasiado técnico. Contanos, ¿qué pasa cuando una persona de repente tiene problemas de consumos problemáticos, requiere ser internada, que es en los lugares donde vos trabajaste? ¿Qué pasa con los profesionales? Porque creo que a esto te referías cuando hablabas de contratransferencia, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con las personas que trabajan adentro de estas comunidades y que tienen la tarea de alojar a quien tiene que ser internado, ¿no? Contanos un poco cómo funciona. Bueno, no es sencillo porque los dispositivos claramente, no es que abundan los psicoanalistas o que la práctica discursiva, ¿sí? Para pensarlo más cotidianamente, la forma de tratarlos no va a ser desde la escucha y la lectura analítica. La internación, de hecho, que es uno de los dispositivos que pueden llegar a ofrecer este tipo de instituciones, pero también tienen comunidad de día y tratamientos ambulatorios que se fueron flexibilizando con las intervenciones de los organismos gubernamentales, como por ejemplo el que conocemos todos, Cedronar, ¿sí? Que suelen hacer auditorías. Con lo que pregunta José directamente en relación a los profesionales, cómo lo pueden llegar a transitar, en más de una oportunidad teniendo cargos públicos, bueno, se llegaron al cierre de las comunidades terapéuticas, que de hecho era uno de los proyectos que en el año 2020 las instituciones ya no tenían que, de alguna forma, para decirlo ontológicamente, existir más. Y tenían que pasar a ser atendidos en los hospitales públicos. Pero bueno, al tener este recorrido tan interesante, porque también fui jefe de servicio de hospital, trabajé en hospitales, veía cómo de alguna forma esto también se jugaba en los dispositivos que se estaban pensando que los iban a alojar. Entonces, retomando esta cuestión de la contratransferencia, o para abrirlo, para hacerlo más coloquial, es la suma de los prejuicios, ¿no? Vamos a sacarlo del campo del analista, la suma de los prejuicios de un profesional. Entonces, muchas veces, al estar en una posición de actuación,
le es muy difícil poder sostener la neutralidad y la abstinencia como nos indica Freud para poder trabajar. Es necesaria para poder tener una distancia y darle un lugar a aquel que llega y no está posibilitado de abrir su demanda. Claro, a ver, como para comentarle un poquito a la audiencia, seguramente muchos que nos estén escuchando tengan algún familiar o ellos mismos problemas de algún tipo de consumo problemático, y saber que es muy difícil o a veces no ocurre que las personas que tienen este tipo de problemas soliciten ayuda. Se trata de eso, ¿no? Totalmente, y para eso siempre está pensado lo que son los grupos de familia o de orientación a familiares, ¿sí? Porque de alguna forma el padecimiento, la angustia, lo tiene el ser más próximo, más querido. La familia sufre mucho. Exactamente, y lo riesgoso a veces es que en este tipo de dispositivos se piensa a la familia en términos patológicos. Es algo muy interesante que nos viene a traer la Ley Nacional de Salud Mental, cuando de lo patológico hace un padecimiento. Aunque suene poético, el paradigma es totalmente diferente y podemos salir del binomio salud-enfermedad. ¿Sí? Entonces se puede empezar a correr esto, que en muchos de estos lugares se lo piensa como una enfermedad crónica e incurable. La familia lo incorpora, ¿sí? Claro. Porque de alguna forma está ávida de querer, quieren una respuesta. Bueno, eso produce situaciones a veces más críticas y el libro lo viene de alguna forma a testimoniar. Claro. Ahí es donde se centra un poco la temática. Me gustaría preguntarte, Fernando, ¿qué producción anterior encontraste como para enriquecerte? ¿Con qué textos te manejaste? ¿Qué autores aparecieron por ahí? Bueno, principalmente los textos de Freud, ¿sí? Porque no es algo que, como estoy dictando un curso, y a veces se preguntan por las cuestiones de las estructuras, ¿no? Para decirlo sencillo, más o menos, lo que conocemos como las neurosis, la psicosis, y muchas veces dicen, bueno, pero como para poder delimitar. Cuando uno va leyendo los historiales de Freud, ya en el caso Dora y de la joven homosexual, Freud empieza a trabajar estas cuestiones. Claro. Cuando uno sigue profundizando con Lacan, ya en su tesis doctoral de las relaciones que tienen que ver con la paranoia, la personalidad, el caso Aimee, va trabajando la cuestión del pasaje al acto. Cuando uno prosigue, bueno, está el seminario 10, donde Lacan también hace unos desarrollos muy importantes, y después los lacanianos de alguna manera toman la posta, y acá en Argentina, al menos los que yo recomiendo, deben haber muchos más, pero hay libros muy interesantes como el de Alicia Harman de Meragberg, que se llama No se vuelve loco el que quiere, el de Silvia Amigo, que lo habrán sentido nombrar, Clínica de los fracasos del fantasma, de Pablo Muñoz, Las locuras según Lacan, o la invención lacaniana del pasaje al acto, y bueno, debe haber otros en el haber como Toxicomanías y psicoanálisis, Las narcosis del deseo de Sylvie Poulichet, que son extremadamente recomendables, y te agradezco la pregunta porque para investigar hay que ayornarse de lo que los colegas también estuvieron haciendo. Bien. Y de acuerdo a lo que vos investigaste y de acuerdo a las conclusiones que vos sacaste, ¿qué sentís que está pasando y qué sentís que debería pasar? Bueno, es una pregunta interesante porque conlleva un desafío, ¿no? Y desafío etimológicamente es como la pérdida de la fe en relación a la creencia. Entonces, para llevarlo en términos heideggerianos, hay que tener cierta serenidad con las cosas y apertura para con el misterio, ¿no? Porque siempre te genera interrogantes, más allá de haber escrito un libro, de haberse formado, estar dictando cursos, es una pregunta siempre a trabajar la respuesta. Y respecto a lo que está pasando, que anoche se estaba hablando también, es como que ven a partir de la pandemia cuarentena como un incremento de todas estas cuestiones, que no sé si lo habrán escuchado, pero bueno, al haber estado sumergido, que tampoco mucho ayudó, no noto a veces la diferencia, pero me parece que el vector, aunque suene a cliché, tiene que ver con el deseo. Es la única salida, me parece, respecto de este campo contratransferencial. Claro. ¿Sí? Un poco la brújula, ¿no? De la terapia, de toda terapia, de todo tratamiento. Claro. Y bueno, y después otra cosa, venías hablando un poco del pasaje al acto, y me pregunto, ¿no? ¿Cómo se trabaja el pasaje al acto en las instituciones? Bueno, ¿con qué te encontrás? Vos fuiste a esos lugares, ¿no?
El tema es no producir los pasajes al acto, que es lo que más preocupante de alguna forma, porque muchas veces cuando un síntoma, ¿sí?, está emergiendo, hay que darle la posibilidad justamente de que se vaya construyendo. Claro. Y antes me gustaría que lo definas, porque por ahí hay gente que nos está escuchando y pasaje al acto, bueno. ¿Qué es eso, no? Bueno, contanos. El pasaje al acto lo que tiene de riesgoso, a diferencia del acting out, como para decirlo canónicamente y directo, es que el acting out sube escena, se muestra. Hay una escena busca montada un llamado, por el paciente, claro. Claramente, intenta insertarse. Podríamos pensarlo, para que lo entienda la gente, en un momento de locura, ¿no? Totalmente, por eso. Donde alguien puede hacerse daño, hacerle daño a otro. ¿Qué pasa con la persona? O amenazar en ese con hacerse daño. Claro. ¿No? Exactamente, y el tema es ahí de ver cómo se va a responder. Si se va por el lado de la represalia, se va a incrementar el acting. Claro. ¿Sí? Porque se juega todo en un registro muy, vamos a decirlo, sencillo. Sí, es ahogar el síntoma. Exactamente, es en el campo del yo no hay lugar para dos. Claro. ¿Sí? Y en el pasaje al acto lo riesgoso es que el sujeto directamente deja de estar historizado, queda identificado a un desecho y cae de la escena. Entonces ahí está el problema, me parece crucial, ¿sí? De hecho que la apertura del libro se llama Problemas cruciales, presentaciones actuales, donde hay que ver bien esta báscula para no producir iatrogenia, ¿no? O sea, discúlpame, ¿cómo es esto? Que la persona que atiende puede ser un analista, un psicólogo, un médico. Quien atiende puede producir el pasaje, puede empujar a la persona al pasaje al acto. Y por eso de alguna forma nos cuidamos con el tema de las recetas, de las indicaciones, pero no por ello. Estamos hablando para la audiencia, es una persona que puede tener una conducta autodestructiva, ¿no? Puede pasar estamos ante la presencia de algo así. No, yo entiendo, perdón la interrupción, está bueno que se entienda, pero lo auto no tiene manera porque está tomado, no es que es una intención yoica, no dice yo me voy a hacer esto. Por otra cosa, lógico. Entonces, por el trastorno o lo que sea. Sí que es muy importante lo que están subrayando, porque hay un párrafo que no se nos puede escapar en la Ley Nacional de Salud Mental, que es el riesgo cierto e inminente para sí y o para terceros. Pero eso no nos desentendemos. Lo que va a haber es una destitución analítica. El analista puede salir de su lugar de analista y pensar en una internación, ¿sí? Pero se va a acudir a otro dispositivo que en ese momento claramente es necesario porque hay alguien ahí que no está pudiendo historizarse, no está pudiendo hablar, sostenerse, y ahí uno se pone a trabajar, sobre todo cuando está en lugares públicos. De hecho que tuve un cargo, tuve dos, fui coordinador general de salud mental y adicciones y jefe de consumos problemáticos, ¿sí?, en el municipio de Pilar. Y uno se pone a trabajar sobre gestionar una beca porque el sujeto ahí ya no tiene cómo responder, porque el riesgo es inminente. Y uno no se puede dar el lujo o el gusto de... Cuando decís que el sujeto no tiene cómo responder, quiere decir que, pero más sencillo, digamos. No tiene cómo hablarlo. Está totalmente tomado por el tema de la turbación, de la emoción y el desorden del movimiento. Tiene que, con la pulsión, con el empuje, vamos a decirlo sencillo, con esa carga, o como pierde la capacidad de pensar, digamos. No hay manera de reflexionar. Es totalmente impulsivo. Se juega algo del orden de la impulsión, ¿no? La compulsión es diferente, porque la compulsión lleva a la repetición. Entonces está en un acto, pero la impulsión directamente actúa. Ahí está lo riesgoso. Bueno, ahí está ese cierto riesgo inminente del que se habla tanto, ¿no? Cómo poder detectar eso, bueno, en un servicio o trabajando en nuestros consultorios, ¿no? Porque la ley nos obliga a internar a ese tipo, a un paciente que está pasando por un episodio por el estilo, ¿no? No, está bueno lo que decís. La ley, a mí, mi lectura y mi interpretación, lo toma como un derecho a que alguien pueda tener una internación, pero no son como las internaciones que la ley de alguna manera viene a instituir, porque antes las internaciones en comunidades terapéuticas llegaban a durar como 1 año, 2 años. Una locura. Claro. Hoy en día las internaciones tienen que estar pensadas como un periodo muy breve, para que ese sujeto se pueda restituir y pueda continuar, porque muchas veces hay familias que son muy contenedoras, que están muy preocupadas, pero que otras son totalmente, los excluyen. Entonces es pedir como una cuestión muy carcelaria, internenlo.
Y por suerte no tenemos esa potestad, porque en tal caso nos tenemos que dirigir con un juzgado, ¿sí? Hacer un informe y ahí ir trabajando, pero no es que automáticamente decidimos algo nosotros. Claro. Me interesa esto de que esté mediatizado, ¿no? Porque hay algo del poder que se vuelve totalmente relativo, porque cuando está el poder, claramente hay algo del orden de la violencia y no estamos ayudando a nadie. Claro. Bueno, y me interesaría... Pero perdóname, nosotros Sí. podemos indicar una internación. Sí. Sí, la podemos indicar. Pero tenemos que informar a un juzgado. Bueno, por supuesto, claro, pero si una persona está pasando por un momento así, tenemos el deber de indicarlo, ¿no? Sí. Sí, yo lo veo como un derecho, ¿se entiende? Ujú. Pero ¿cuál sería la diferencia? No, creo que la ley, que esta está tan vapuleada, la 26.657, trajo ciertas situaciones que me parece que son de derechos para los sujetos. Entonces, con esto que decía, que ya lo piensan como padecimiento, es totalmente diferente a pensarlo como una enfermedad. ¿Se sigue la idea? ¿En qué punto? En que de alguna forma va a estar en la internación, pero después va a salir. Bueno, y la idea claro. es pensar el dispositivo a posteriori, ¿no? No solo del momento de que se interne, sino después. Si no caen como en el abismo. Claro. Si nos quedamos en la dicotomía patología-normalidad, bueno, de ahí si se lo toma como patológico, de ahí no sale más. No Claro, sale por supuesto, más. una persona se la interna y después ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con eso, no? En el paradigma anterior a la persona se la internaba y bueno, quedaba en un lugar tipo el Borda, digamos, en un hospicio Claro. por un tiempo indeterminado. En provincia de Buenos Aires, la colonia Cabrel, nosotros, ¿no? Ujú. El Open Door. En el Open Door, claro. Que justamente, bueno, tuvo toda una resignificación y una desmanicomialización. Claro. A mí me gustaría preguntarte cómo tendría que ser el abordaje de los profesional para este tipo de situaciones, ¿no? Donde, bueno, lo que se busca es cómo actuar en un vínculo con el paciente, tomándolo como padecimiento y no como patología, y de alguna manera poder atender, poder sostener a una persona que por ahí está atravesando situaciones de esta manera, ¿no? Este tipo de crisis. La manera en que lo pienso es siempre interdisciplinariamente en instituciones, porque aporta muchísima riqueza y viene de alguna forma a cuestionar los paradigmas, a romper ciertos órdenes de hierro, y ahí de alguna forma entra más en el campo comunitario, sin desentendernos, ¿sí?, del campo de la psicopatología, porque comprendo que tenemos una formación en psicopatología, pero como cierta orientación. Claro. Después eso tiene que tomar como cierto clivaje para dar la posibilidad a aquel que empieza de alguna forma a constituir, a trabajar eso que le está sucediendo, y bueno, aunque suene a cliché, sí singularizarlo, ¿no? Claro. Empieza a tener un nombre, un apellido. No, es trastorno bipolar, trastorno del control de los impulsos. Que aparezca algo de la singularidad. Exactamente, ¿sí? Que pueda volver al barrio, al trabajo. ¿Sí? Como pensaba Freud, algo ¿no? de la historia propia. Recuperar la capacidad de amar y trabajar, para decirlo bien llano. Me gustaría volver, bueno, no sé si querés preguntar algo, José. No, continuemos. Me gustaría remarcar nuevamente la cuestión de los derechos humanos que vos abordaste, ¿no? En esta área, entonces, ¿dónde entraría la temática de derechos humanos? ¿Dónde hiciste foco? Bueno, ahí particularmente es breve el pasaje. Hay uno de los trabajos que se llama Encuentros y Desencuentros con lo Real. Y al final, sí, hay una cita justamente de Michel Foucault en Vigilar y Castigar, El nacimiento de la prisión. Y más o menos lo que él dice, que en esta sociedad central y centralizada hay que de alguna forma revisar los dispositivos, porque se vuelven dispositivos de poder, que cualquiera que haya leído a Foucault sabe que es a lo largo de su obra lo que está cuestionando todo el tiempo y va historizando. Entonces, a mí lo que me produce resonancia, que uno de los primeros capítulos del nacimiento de la prisión es la resonancia de los suplicios. Lo que leía Foucault ahí, que cuando de alguna forma había como un delito, se estaba atacando a la figura del rey. Entonces, la resonancia de los suplicios eran muy fuertes, porque era un castigo corporal hasta desmembrarlos. Los asesinaban directamente, ¿sí? Es lo que él puede ir trabajando. Hoy en día no se llega a esa barbarie. Claramente hay
¿no? Hay una transformación en la sociedad. Sí. Pero a nivel discursivo, él empieza, que es lo que me llegó, dice trabajador social juez, educador juez, psicólogo juez. En esta sociedad central y centralizada hay que oír el estruendo de la batalla. Y eso se anuda con otra cita de Lacan cuando dice que las pulsiones son en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Entonces me parece que la cuestión de los derechos humanos se va a jugar acá, sí, con el poder discrecional del oyente, tal cual lo estableció Freud, dándole la palabra a la locura en vez de encerrarla directamente. Claro. Porque de hecho, que la internación, en mi caso, y que más de una vez se me cuestionó, para mí es uno de los últimos recursos, ¿sí? Hay que agotar todos los recursos anteriores y después, si alguien no puede, como dije antes, uno va a destituir ese lugar y va a permitir que ingresen en otro dispositivo. Claro. Fernando, contanos cómo empezó la idea de escribir esto, porque es una obra muy importante, ¿no? Verdaderamente hoy la estamos comentando, pero tenemos en la mano un libro de 414 páginas. Comentanos cómo empezaste a trabajar esto. Bueno, somos colegas, pasamos por la universidad, en mi caso la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública, termino, ¿sí?, de hacer la carrera, y en ese momento había una materia, metodología psicoanalítica, que estaba Diana Rabinovich, que aún vivía. Bueno, tenía entendido de que había trabajado con Lacan y, bueno, mi idea era, más allá de que me había recibido, querer ir a conocerla, escucharla, todo. Me inscribo y cuando voy justo ese cuatrimestre se enferma y no va ni una vez. Dije, ¿qué me queda? Desistir, no hacer la materia, y dije, bueno, se habrán dado cuenta, elegí venir presencial, me quedé, hice la materia y se empezó a trabajar este tema. Cuando se va trabajando este tema, hago una pregunta respecto de las intervenciones con el acting out, porque es interesante. Lacan, cuando va trabajando, va desengranando un texto de Phyllis Greenacre, pero nunca dice qué hay que hacer, ¿no? Con muchas de las cosas que él hace, nunca te dice nada y uno se queda ahí. Entonces le pregunto a la docente, y genialmente, que en ese momento no lo vi así, tampoco lo respondió. Y me quedó. Entonces empecé a investigar sobre el asunto. Hay un vacío ahí. Exactamente. Dije, bueno, si nadie lo responde, algún motivo debe tener, y me puse a trabajar, y bueno, se fue armando el libro. Qué lindo. O sea, que ¿cuánto hace que terminaste la facultad? Y 20 y pico de años. Bueno, o sea que es un trabajo de 20 y pico de años. Mirá vos. Sí. Hoy lo tenemos en la mano y bueno, y cualquiera que lo quiera lo puede comprar también, ¿no? Contanos cómo pueden acceder al libro. En las librerías como Paidós, Jenny el Ateneo, en Gran Splendid, Librería Hernández, Todo Técnicas. Los más importantes. De la facultad, bueno, en la zona norte, en La Plata, creo que también está, en Mercado Libre. Y bueno, a mí me queda alguno que otro, pero lo utilizo más para esto. Contanos sobre tu actividad académica. Sabemos que das varios cursos y que estás muy activo en la parte académica. Bueno, principalmente soy miembro de la Comisión de Supervisores del Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito 15. Es una práctica que me gusta mucho. Y también suelo dar cursos que los presento en el área académica. Y como estaba contando un poco off the record, en este momento, en relación al libro, ¿sí?, con el título técnico, y el año pasado voy basculando siempre entre Heidegger, Foucault, Freud y Lacan. El anterior era sobre ética existencial y también se trabajaba, pero directamente, la cuestión de los derechos humanos, porque Heidegger tiene una mirada interesantísima, Foucault ni hablar, no tengo por qué yo venderlo, lo sabe todo el mundo. Pero Heidegger sobre todo porque dio unos seminarios, los seminarios de Solicón, junto a Medard Voss, un psiquiatra, ¿sí?, que lo convoca durante 10 años, y Heidegger les daba seminarios con el psiquiatra a psiquiatras. Y Medard Voss, puede decir, era como el encuentro de un marciano con extraterrestres de a rato por la distancia, ¿no?, de cómo hablaban. Y de alguna forma voy retomando todos esos trabajos, y bueno, el año pasado lo estuvimos trabajando directamente con eso, porque he dicho que Heidegger cuestiona mucho lo que es el Das Gestell, que quiere decir el dispositivo, que de alguna forma es la cuestión del encarcelamiento vía lo que él dice la diferencia ontológica, ¿no?
Él piensa que la metafísica occidental, con todos sus dispositivos, termina cerrando lo que tiene que ver, no solo cerrando, sino produciendo el olvido del ser. Y me parece que la cuestión de los derechos humanos tiene muchísimo que ver con el ser, y el psicoanálisis tiene mucho que agradecerle a eso, porque habla de la falta en ser, ¿no? Entonces lo pienso desde ahí en los cursos. Sí, hubo muchos que tomaron esta relación entre Heidegger y Lacan, entre Freud y Lacan, pero siempre desde la locura. Ahora parece, vos lo ponés más en la centralidad de los derechos humanos. Exactamente. Y eso me parece novedoso, ¿no? Exactamente. Para unas figuras tan grandes como estas, ¿no? No cabe la menor duda, y uno de los trabajos del curso se llama ¿Y para qué poetas?, que lo presenté en el Laura Bonaparte en el 2022. Ajá. ¿Y para qué poetas en tiempos de tecnócratas, ¿no? En todo este tiempo de tecnocracia. Bien heideggeriano eso. Exactamente, pues Heidegger tardío se corre y pasa al campo de los poetas, sobre todo de Hölderlin. Claro. Bueno, además con la significación tan especial que tienen los derechos humanos en nuestro país y en el momento en el que estamos pasando, ¿no? Así que le da un componente actual a todo esto. No cabe la menor duda. ¿Y ellos, estos autores, en algún momento hablaron específicamente de derechos humanos? No, ¿o sí? Medard Voss le hace un reconocimiento muy, muy interesante a Heidegger, porque si uno lee lo que es el prólogo de esa traducción de ese libro, cómo se preocupa por el otro. Y no es cualquier término en la obra de Heidegger la preocupación, ¿sí? Porque tiene que ver con el cuidado, con la cura. Entonces siempre, más allá de que es muy cuestionado, no lo desconozco para nada, pero no es la versión con la cual yo me quedo, queda totalmente exhortado con lo que quieren quedarse los demás, no tengo ningún problema, pero sí. Y de hecho que Lacan también, con la cuestión del lazo social, de los discursos, y con todo lo que sostuvo del psicoanálisis, siendo psiquiatra y diciendo que él no hacía psiquiatría, sino psiquiatrería, y con todas esas cosas no me cabe la menor duda, y Freud, más allá de que no se lo considera un humanista, pensó todas estas cuestiones para que haya una política del psicoanálisis. Claro, no está dicho, pero está dando vuelta, ¿no? Por lo bajo. Queda, con esto que vos decías de que hay varios que también pueden hacer este tipo de puente, de enlace. Claro. Uno de ellos, que no lo mencioné antes, con el tema de las adicciones, es Héctor López, que lo deben conocer, es una genialidad también, y trabaja todas estas cuestiones. Es un librito muy pequeño, pero muy, muy interesante, que se llama Lo fundamental de Heidegger en Lacan. Claro. Entonces se van pensando en todas estas cuestiones, porque es un camino hacia el otro pensar, como dice Heidegger, ¿no? El primer pensar, el del comienzo, es el de la metafísica, el que se agarra el cogito cartesiano, la razón, y el otro hacia un campo más abierto. Y ahí es donde hay una vecindad topológica con el campo del psicoanálisis, ¿sí? Perfecto. Bueno, espectacular, José. Mañana, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, pero se nos fue. Se nos fue el deseo. Voló el programa. Nos quedan poquísimos minutos. Nos quedan pocos minutos. Vamos a dar un par de informaciones, José, antes de que termine. Breves y sencillas, y justo sobre lo que estábamos hablando, ¿sí? Y después nos despedimos con Fer, que estuvo espectacular la charla. Sí, bueno, nuestra comisión distrital de consumos problemáticos va a realizar una actividad la semana que viene. Diálogos en red, estrategias comunitarias para el abordaje de los consumos problemáticos, ¿sí? El día 5 de julio, 9:30, en el Colegio Holmer, en el Colegio Alemán de Quilmes, ¿sí? Sarmiento 679, ¿sí? Bueno, va a haber importantes disertantes, ¿sí? Gente del CEDRONAR, de la CNCT de Florencio Varela, el equipo interdisciplinario del CEBARESO, ¿sí? Cecilia Bonillo y María Soledad Vera. Así que bueno, ahí estaremos cubriendo el evento. Ahí estaremos. Bueno, hay un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Jurídico Forense de la FEPRA, de la Federación de Entidades Psicológicas de la República Argentina. Dice lo siguiente: la Comisión Nacional de Psicología Jurídica Forense de FEPRA, Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, emite el presente pronunciamiento ante la creciente proliferación de noticias en medios de comunicación que de manera reiterada y cada vez más extendida en diversas provincias del país han generado preocupación en nuestra comunidad profesional. Nuestra inquietud se fundamenta en el tratamiento despectivo que algunos medios han dado
a la labor de la psicología, cuestionando de manera generalizada el ejercicio profesional y difundiendo afirmaciones falaces y ofensivas que deslegitiman a la psicología como ciencia y profesión. La psicología es una disciplina científica sustentada en marcos teóricos y metodológicos válidos, y su práctica se encuentra regulada por rigurosos códigos de ética profesional y normativas legales. Bueno, el pronunciamiento sigue, si quieren lo pueden buscar en redes, en nuestras redes está, pero bueno, me parece importante destacarlo porque sí, es verdad que en los medios de comunicación hay como una proliferación de mensajes donde se pone en duda todo. Y todo lo que tiene que ver con las profesiones también, esto me parece que excede la psicología en particular, pero más con la psicología, ¿no? Y de paso le damos entrada se pueden asomar otras prácticas que digamos que son dudosas, que no están validadas científicamente, ¿no? Entonces, bueno, es importante, me parece, el pronunciamiento. Bueno, creo que por ahora cerramos las informaciones. Bueno, vamos a cerrar con Fernando, que estuvo muy bueno, que nos trajo el libro, pero me gustaría meterme con tu distrito, ¿no? Con San Isidro. Para cerrar con San Isidro, claro, contanos qué actividades hay por allí. Bueno, solo una corrección, es mucho más amplio, porque estaba el imaginario del Colegio de Psicólogos de San Isidro. Hoy en día, por suerte, es Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito 15. Distrito 15, que es mucho más amplio. San Miguel, José Paz, lo deben conocer. Claro. Es una extensión importantísima. Es una cuestión. Paz, Martínez, no sé, un montón. Totalmente. Vicente López, 3 de febrero. ¿Está San Fernando por ahí también entra? San Fernando, Tigre, Escobar. Bueno. Claro, Pilar. Con razón son tantos ustedes. La cuestión es descentralizar, porque antes quedaba esto muy confinado hacia San Isidro, que es el folclore, de alguna manera no cabe la menor duda, pero de actividades sí. Hay cursos para matriculados, están las escuelas, ¿sí? Donde lo pueden hacer de forma sin costo, porque al pagar la matrícula pueden acceder a todos esos beneficios, obviamente a supervisiones, que tienen aranceles institucionales, a la comisión de biblioteca, a los dispositivos territoriales, participar los dispositivos territoriales, tienen coordinaciones, hay un chat, hacen derivaciones, actividades, de hecho que hoy están haciendo conversatorios. Bueno, hay un sinfín de... Es un distrito que trabaja mucho y que tiene muchas actividades. Tiene muchísimas actividades, también tiene una radio, al igual que ustedes. Sí, donde mediáticamente labura mucho, se nota la producción. Tiene un área de comunicaciones, una revista digital que se llama Sinopsis, que está por salir el segundo número. Hay 20 comisiones de trabajo. Claro, y esto lo mencionamos porque hoy en día tecnológicamente cualquier matriculado de la provincia se puede conectar con las actividades del Distrito 15. Totalmente, ¿no? Se tanto contacta, como las del 12. Manda un mail, se presenta y se va a ir a buscar la accesibilidad para la participación. Así que bueno, es bueno tenerlo en cuenta porque los pueden buscar a ustedes en las redes que como Distrito 15 y ahí aparecen. Intentamos por ejemplo, ser lo más flexible. Nosotros estamos en contacto con la Comisión de Psicología del Deporte, ¿no? Que también es muy amplia, ¿no? Así que siempre estamos ahí en contacto también con los chicos de allá. Bueno, nada, un poco para que el matriculado esté al tanto de estas cosas y la comunidad en general también, ¿no? Porque hay actividades de todo tipo. Así que bueno, José, se nos fue el programa. Se nos fue otro deseo. No sé si querés cerrar de alguna manera, Fernando, porque te cortamos. No, agradecerles el espacio, la verdad que muy lindo, muy cálido y bueno, nos vamos a estar viendo cuando estén nuevamente proyectando el documental. Bueno, te agradezco, Fernando, y sí, seguramente nos vamos a volver a encontrar, ya sea por el documental o por lo que sea, pero siempre la actividad nos conecta, así que ahí estaremos, ¿sí? Bueno, Juli, se nos fue otro deseo, hasta la semana próxima. Bueno, desearemos el sábado que viene a las 11, como siempre, un gran abrazo, buena semana.